En CONADE, plataformas ciudadanas, partidos de oposición, son los mismos actores. Esa masiva concentración realizada en La Paz y en el Alto y en todo el país tiene que generarle una reflexión profunda al gobierno. Yo creo que la ciudadanía también juzgará aquello, ¿no? Pero este proceso de cambio va a seguir adelante. Nuestro presidente esperamos que siga gobernando. Ahora esperemos que esta señal la reciba el gobierno y pueda tomar una decisión pensando en la patria, pensando en la democracia. Hechos de violencia son repudiables, denotan en estos casos discriminación, racismo, intolerancia. En la gestión de ministro de gobierno nunca he mandado perseguir a nadie, nunca he instruido selectivamente presionar a nadie. Y el deber de las autoridades, de los actores políticos, es de llamar a la pacificación, a la calma, evitar confrontaciones. El señor Waldo Albarracín me conoce hace muchos años y sabe que lo que estoy diciendo es verdad y sabe lo que él ha afirmado. Supongo que obedece a un momento de nerviosismo, a un momento de confusión. Después de que ha pasado el 21F, anoche teníamos evaluaciones y hoy vamos a continuar después de haber escuchado varias reacciones de lo que ha pasado ayer. Está con nosotros el viceministro de Autonomía, Hugo Siles. Bienvenido, viceministro, un placer tenerlo. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación. Veíamos un resumen de lo que pasó ayer en una movilización, muchos dicen histórica, de ambos lados, de quienes apoyan al presidente Evo Morales y de quienes no aceptan una repostulación, quienes no aceptan o piden el respeto del 21F. Bueno, Priscila, mire, yo he visto una contundencia en la movilización de las organizaciones sociales, de colectivos ciudadanos que también se desplazaron en diferentes ciudades del país. Y he visto algunos paros políticos, yo no diría cívicos, que han tenido más alambres o algunas pitas o algunos muebles viejos y algunos vehículos. ¿Dónde estaba la gente, en todo caso, que apoyaba los paros? Entonces, se trata de desvirtuar a veces esta forma de expresar. Bueno, respetamos todas las formas, yo en lo personal respeto todas las formas de manifestación en democracia. Ayer yo estuve en Yacuiba. En Yacuiba no hubo ningún paro cívico o paro de ninguna índole, y hubo una movilización contundente de 10.000 personas que se movilizaron para poder reivindicar la democracia, para poder festejar también los logros en estos 12 años y proclamar al presidente Evo. En Santa Cruz, que estuvimos el día martes 20, se hizo un día antes, precisamente para no entrar en ningún espacio de provocación, se movilizaron como 200.000 personas. Ha sido de anillo a anillo, del movimiento al Chiriguano hasta el primer anillo y los alrededores. Entonces, más allá de quién tuvo más gente, creo que está claro que la posición de los partidos políticos tradicionales, de oposición y algunos llamadas plataformas ciudadanas que están vinculados a los partidos políticos, es una posición política que en todo caso en democracia, bueno, es parte de su disenso, su expresión, se respeta, pero no se comparte, y por eso es que miles y miles de bolivianos el día de ayer se manifestaron a favor de el presidente Evo Morales, a favor de la candidatura del presidente Evo Morales. Que también era una concentración política, ¿o no? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Es que nosotros le quita la validez a estas concentraciones en Santa Cruz y en La Paz, que puedan ser políticas, porque al final todos somos seres políticos. Claro, pero digamos las cosas por su nombre, porque el llamar un paro cívico, ¿no? Digamos las cosas por su nombre. Nosotros hemos hecho, yo he estado presente, yo soy también un servidor público, pero también soy un político. Hemos estado políticos, pero nosotros no escondemos que estamos en una movilización ciudadana, somos ciudadanos, no. Nosotros hemos hecho uso de nuestro derecho democrático de poder participar, pero la oposición
está haciendo uso de llamadas plataformas ciudadanas, llama paros cívicos, ¿no? Los funcionarios de las reparticiones públicas son los que estaban bloqueando en Cochabamba, los funcionarios de la alcaldía. Bueno, pues, pero hagamos las cosas, digamos las cosas de frente. Primero decían, es el código. Aquí estuvimos con usted. Bueno, se terminó el código y ahora están los políticos. Pero digamos las cosas por su nombre. Pero no me digan que el paro convocado en Santa Cruz es un paro donde la población se volcó al paro. Priscila, yo ya soy viejo en estas lides y conozco todos los paros en Santa Cruz, pero absolutamente todos los paros estuvieron antecedidos de la fuerza, de la presión, de generar en la población el miedo a que salga, le pinchen su llanta. Obviamente esos no son paros democráticos, son paros obligados, son, como decía muy bien la diputada Gabriela Montaño, es un secuestro colectivo, decía, ¿no?, del ciudadano, porque finalmente no se le da opción y hay mucha gente que en Santa Cruz ayer no paró. Habían mercados abiertos, si uno iba al Plan 3000, a otras zonas de la ciudad, no pararon. Tampoco en otras partes, y eso lo han reflejado los medios también, se nota que ha habido mucho menos población que estaba sujeta a apoyar estos paros. Ahora, en base a lo que usted dice, Sí. de que hay un sector de la población que apoya al presidente y otro sector que tampoco apoya al presidente. Hoy día la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos decía el país está dividido. ¿Usted cree que el país está dividido, que en este momento hay estas dos grupos de personas, quienes apoyan al presidente y quienes no lo apoyan? ¿Se podría decir que hay esa división? No creo que hay una división porcentual 50 y 50, no creo en eso. Sí que hay una porción de la población que está en oposición, tiene derecho de estarlo. ¿Importante? Importante, sí, pero no es una división, no reflejan el mismo respaldo, el mismo apoyo que tiene el presidente. Eso lo hemos medido, lo hemos comprobado. Y eso se puede ver precisamente en el apoyo de la gente. Ahora, se ha hecho uso de las redes sociales, evidentemente, ya lo hemos hablado esto también, ha habido toda una campaña planificada de usar a través de las redes sociales falsedades, mentiras. Evidentemente hay una campaña, pero bueno, finalmente si hay una población importante que no está de acuerdo con la candidatura del presidente Evo Morales, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero hay otra parte de la población mayoritaria, eso lo puedo garantizar, que está a favor no solamente de la candidatura del presidente Evo Morales, sino respalda la gestión de gobierno. Y eso está muy claro. La contundencia en las movilizaciones que tiene de respaldo el presidente, obviamente que siguen siendo mayores y siguen siendo con mayor contundencia que los que convoca la oposición. Eso lo hemos visto en diferentes lugares. Pero más allá de eso, nos parece que lo más importante es que si estas manifestaciones de ambos lados existen, lo único que pedimos es que no ingresen en la provocación, en la violencia. Ayer, acá en La Paz, ha habido intentos de provocar, de generar violencia, y eso está obviamente orquestado también por los políticos, por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que es un político que también está en estas lides. Tiene todo el derecho, pero tenemos que tener también una conducta pacífica para poder manifestar nuestras ideas, nuestras posiciones. Finalmente, es lo que pedimos y es lo que creo que el ciudadano que se moviliza, político o no político, también quiere. Esta otra parte de la ciudadanía que rechaza y que estamos viendo en pantalla, la fotografía, por favor, señor director, que estábamos viendo, estas imágenes de este grupo, solamente en La Paz, que se reunió ayer, que nos dice que es importante
pide que el pueblo sea escuchado y el presidente siempre dijo que iba a gobernar escuchando al pueblo. ¿Qué se le dice a esta población que ayer tenía gritos de Bolivia dijo no, respeten nuestro voto, respeten la Constitución? ¿Qué le dicen a estas personas? Bueno, primero que Bolivia dice no o dijo no, no es tan así, ¿no? Una parte de Bolivia dijo no, un 51%, y otra parte dijo sí. Pero ganó él no. Claro, pero no es Bolivia dijo no. O sea, Bolivia dijo no, claro, con más del 50%. Claro, pero se utiliza de otra manera, ¿no? Lo segundo es que se respetó el resultado del referéndum. No se modificó el artículo 168, no se modificó la Constitución Política del Estado. Eso les decimos, no se modificó el artículo 168 y en uso de la propia Constitución Política del Estado, artículo 256, se hizo uso del control de convencionalidad. Es decir, la misma Constitución prevé que tratados, convenciones internacionales que tengan en todo caso derechos mayores, estos derechos de mayor envergadura preferentemente se aplicarán en nuestra Constitución Política del Estado. Eso lo dice el artículo 256. Por eso es que no se ha modificado el artículo 168 y en ese contexto, claro, hay una intencionalidad política también de posicionar este tema y bueno, se lo hace como lo ha podido ver. Pero por eso, que no se confunda, no se modificó la Constitución y se aplicó un control de convencionalidad. Si eso no lo entendemos en la perspectiva, entonces una parte de la población dirá una cosa y nosotros diremos otra. Ahora, viceministro, no se modificó el artículo 198. No, 168. Perdón, 168. Pero sí lo suspendieron en aplicación. No. El artículo 168 no se modificó. Lo que hizo la Constitución es aplicar preferentemente derechos de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica y, en todo caso, declaró inconstitucionales artículos de la ley electoral. Pero no se modificó, la Constitución no se ha modificado. Eso dice la sentencia. O sea, sí se ve que la normativa de la ley electoral es inconstitucional, pero que se hizo en base a la Constitución. Pero la Constitución no se modificó. Se hizo un control de convencionalidad. Por eso la propia Constitución prevé este uso preferente de los derechos que están establecidos en tratados y convenciones. Entiendo, pero entonces eso quiere decir que el artículo 168 sigue vigente. El artículo 168 no se modificó, la Constitución Política del Estado sigue vigente. Lo que se hizo uso es a la previsión también de la propia Constitución que establece en el 256 que se aplicarán preferentemente estos derechos. La Constitución tiene varias vías. O sea, la inaplicabilidad de este artículo. Claro, ese artículo no se modificó y se respetó el referéndum. Pero no se aplica. Lo que se aplica son los derechos preferentes que están establecidos. Lo que quiero que visualicemos bien son los términos, porque son bien importantes. No se modificó el 168, entonces, ¿qué se hizo con ese artículo? Ese artículo 168 sigue existiendo, no se modificó. Perfecto. Está ahí. Está ahí. Si se hubiera modificado, entonces ese artículo ya no tendría sentido. Es que cualquier artículo que esté en una ley, en este caso la Constitución, está vigente. Pero si me dice que no se lo va a aplicar porque preferentemente se va a aplicar el 256... El 256 prevé que la Constitución aplique preferentemente derechos de convenciones y tratados. Entonces, ¿cuál es el término para el 168? La inaplicabilidad. El artículo sigue vigente, se aplica el artículo 256, Convención del Pacto de San José de Costa Rica, referido a derechos políticos. Y se deja de aplicar el 168 porque hay preferencia en el... La sentencia del Tribunal Constitucional, por eso, establece con claridad un control de convencionalidad y también la inaplicabilidad inconstitucional de la ley electoral. Bueno, entonces, esto jurídicamente no tiene ningún
ninguna crítica, observación en términos que se pueda establecer? Como el que le digo ahora, o sea, a mí me llama la atención el cómo podemos llamar entonces a este artículo ahora. Si hay una aplicación preferente de un 256, entonces, ¿qué pasa con este artículo? O sea, está ahí y solo está porque está. Pero por eso le digo, la propia Constitución prevé esta interpretación, lo hace el artículo 256. Finalmente, Priscila, entonces habrían 10 millones de ciudadanos en Bolivia que tendríamos que hacer la interpretación de la Constitución Política del Estado. Entonces usted hace la interpretación que quiera hacer, 100 ciudadanos, 200 ciudadanos hacen la interpretación que quieren hacer, pero hay una institución que se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la encargada de hacer esa interpretación. El Tribunal Constitucional Plurinacional dictó sentencia que establece con claridad que para el año 2019 autoridades nacionales y subnacionales, en aplicación de esta convencionalidad, este control de convencionalidad, tendrán la posibilidad de poder presentarse en las diferentes candidaturas. Ahora, ¿qué pasa con el órgano electoral? Si eso usted lo lleva al plano de que no, yo interpreto que es así, yo interpreto que es así, no, pero ella interpreta que es así, pero ¿qué pasa con esto? Entonces, claro, podríamos tener una anarquía jurídica. Si todo el mundo hiciera su interpretación, entonces todo el mundo hace su interpretación, pero la que tiene validez es la del tribunal. Es la del tribunal. Entonces, debemos ser también serios y establecer con precisión también de que si hay una sentencia y esa sentencia está en aplicación de la propia Constitución y el control de convencionalidad, por supuesto que se aplica. Es de carácter obligatorio, es inapelable. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hacen los ciudadanos? Pueden hacer muchas, ahora, pero hay que establecer también con precisión cuál es la institución que finalmente tiene la competencia constitucional para hacer la interpretación. En base a la interpretación, a la sentencia del tribunal, que ya es cosa juzgada, ya está ahí. Correcto. Y se tiene que cumplir, ¿no? En base a eso, ¿no se debería trabajar una nueva constitución? No. ¿Para eliminar, digamos, estos artículos? No. ¿No es necesario? No. La propia Constitución prevé el artículo 256, este control de convencionalidad en aplicación preferente de derechos. Bueno, ¿qué pasa con el órgano electoral? ¿Hará el mismo análisis? ¿Tiene que aplicar la sentencia? ¿Tendrá que hacer valer el referéndum del 21F? Tiene que aplicar la sentencia, por supuesto. Directamente. El referéndum del 21F, vuelvo a decir, y lo hemos repetido 1 y 100 veces, y muchas veces en las redes sociales, no modificó el artículo 168. Entonces, una cosa es el referéndum del 21 de febrero del año 2016, que no modifica el artículo 168, y otra cosa es en aplicación del artículo 256, también el control de convencionalidad. La Constitución de cualquier país tiene varias vías de interpretación, varias vías de reforma total, parcial. Ahora, ante el anuncio de los demócratas, de esta presentación que se está haciendo y una pedida de, si me equivoco me corrige por favor, de una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta sentencia y que no se aplique mientras se pronuncie, ¿cómo ustedes están analizando esto? Bueno, es un derecho que ellos puedan tener, presentar. ¿Se puede dar, pero? Es un derecho que ellos puedan tener, pero lo que no está bien y lo que no es correcto es que algunos medios de comunicación, uno importante aquí de circulación nacional, diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el recurso. Eso es falso. Empezamos mal. No hay admisión. Se recepcionó un recurso. Y en esa recepción del recurso hay un grado superlativo de tiempo y de procedimientos entre la recepción de una hoja que le pueden sellar en la ventanilla a la admisión, que como establece el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene otros procedimientos que involucran a las partes. Por el otro lado, obviamente son personas individuales. Hay diferentes, diría yo, errores
en estas presentaciones de recursos. Finalmente, cualquier corte no podrá de ninguna manera obligar a ningún Estado soberano a que la instancia máxima del control de constitucionalidad se someta a una corte supraestatal. No existe eso. O sea, más allá de que sea más allá de eso, lograr eso, que alguna gente de la oposición quiere distorsionar, quiere informar, no es posible. Yo lo que creo es que algunos miembros de la oposición están más interesados en la forma, en ir a presentar su recurso, sacan fotos ahí y dicen, hemos presentado el recurso ante la Corte, y claro, hacer de esta presentación una suerte de información que a la opinión pública obviamente le puede interesar o finalmente le puede llegar desinformada y distorsionada estos recursos que están presentando. Entonces, si saben perfectamente de que el resultado final no va a modificar, cualquier resultado no modificará una sentencia de un Estado soberano que en uso y aplicación de su propia Constitución ha fallado, ha establecido una sentencia aplicando sus propios artículos de la Constitución. Entonces, nos parece que la intencionalidad es mantener todavía esta suerte de desinformación, de falsedades, porque el hecho de venir a decir ya, la Corte admitió el recurso, ya empezamos mal, empezamos falseando la información. Eso ha sido aclarado de manera súper abundante por el propio ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce. Viceministro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre un gusto tenerlo. Gracias, Priscila, por la oportunidad. Nos vamos a la pausa y ya retornamos con más en Todo a Pulmón.